Masejet Baba Batra Daf Kuf Chavzain Amud Aleph 127a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Amar Rabbi Ami, Tumtum Shenikra Benimtza Zahar, Eno Notel Pishnaim, de Amar Kra, Vehaya Aben Abejor la Senia, H Ben Mishat Avaya. Rabbi Ami nos dice la siguiente alajá: un tumtum, ¿qué es un tumtum? Una persona que nace con los genitales tapados. Por lo tanto, no sabemos si es hombre o si es mujer. Definitivamente es hombre o mujer. Pero como los tiene tapados, no sabemos. Y después del nacimiento, se revela, se destapa, se rompe esa piel y nos damos cuenta que efectivamente esta persona que nació era hombre. La pregunta es si recibe, y es primogénito también, es el primero. La pregunta es si este tumtum primogénito recibe doble porción en la herencia del padre o no. Nos dice Rabbi Ami, no recibe doble porción. ¿Por qué? Porque la Torah, cuando nos habla sobre la doble porción que recibe un hijo primogénito, nos dice Vehaya aben abejor la senia. Y Vehaya es Mishat Avaya. Desde su creación, desde su nacimiento, tenemos que saber que era ¿qué? Ben, que era varón, que era hombre. Y no lo sabíamos. Por lo tanto, aquí no aplica la doble herencia que recibe normalmente un hijo varón primogénito. A pesar que al final era varón, pero ya que no subimos al principio del momento de nacimiento, no lo recibe. Ranohamar Yitzhak Amar, Afenonidon que ben Sorero More, de Amar Kraki Leish ben Sorero More, Ad Sheyehe ben Mishaat Avaya. Similarmente nos dice Ranohamar Yitzhak respecto a un ben Sorero More. ¿Qué es un ben Sorero More? Un hijo rebelde, ¿sí? Un hijo rebelde en ciertas situaciones, o mejor dicho, la consecuencia es Hayab Mitah, Sekilá, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto aplica a un hijo varón, ¿sí? No nada más primogénito, pero tiene que ser hijo varón. ¿Qué pasa? Un tumtum, que nació como tumtum, ¿sí? Y después se reveló y nos dimos cuenta que es varón y fue Ben Sorero More. No aplica esta consecuencia. ¿Por qué? Porque la Torah, cuando nos habla de un Ben Sorero More, nos dice Ki Yihye, y es Mishat Avaya. Desde el momento de su nacimiento tiene que ser Ben, tiene que ser hijo, tiene que ser varón. Y en el momento de nacimiento, no sabíamos que era varón. Próxima alajá en relación a un tumtum. Amemar amar, afeno memaet helek bejora sheneemar, vialdulo banim, h ben mishat leida. Otra alajá que ahorita nos dice Ameimar en relación a un tumtum. Esta es interesante. Dice, definitivamente un tumtum, sí, como ya dijimos, no recibe doble porción. También si nos dimos cuenta después que es varón, no recibe doble porción en la primogenitura, ¿sí? Aunque es primogénito y es varón, no recibe la doble porción. Pero sí recibe la porción sencilla, la parte normal que reciben todos los hijos, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si el tumtum, no era primogénito? No era el primero, era el segundo, tercero. Digamos, hay 3 hijos en total. Hay un primogénito, uno sencillo normal y otro sencillo tumtum, ¿sí? Entonces, uno pensaría, listo, el primogénito recibe doble porción porque es un primogénito normal. ¿Y cómo se divide eso? Si hay 3 hijos, pues se divide la herencia entre 4 y se le da al primogénito 2 partes. Dice, no. En relación a a la segunda parte que recibe el primogénito, no tomas en cuenta en absoluto la existencia del tumtum. O sea, que si hay 3 hijos, primogénito, hijo sencillo normal, hijo sencillo, tumtum, se divide, tomamos en cuenta nada más el hijo sencillo y el primogénito, divides en 3 y ahí es cuando el primogénito agarra una de esas partes y de las 2 partes que quedan, se dividen entre los 3. O sea, si tenemos 900, algo que vale 900, se divide en 3, ¿cuánto da? 300 cada parte. El primogénito agarra su segunda parte de primogenitura, ¿a cuánto equivale? A 300. Eso lo agarra el primogénito. Después, ¿cuánto queda? 600. Los 600 sí se dividen entre los 3. Pero para tomar y calcular la segunda parte que se merece el primogénito, no se toma en cuenta el hijo sencillo, el tumtum, y nada más se toma en cuenta el sencillo y el mejor. ¿Y dónde se aprende esto? Porque el pasuk, en el pasuk, cuando nos habla de doble porción que recibe el primogénito, nos dice Veyaledulo banim, ¿sí? Veyaledulo banim, que lo que se toma en cuenta para esa segunda parte de la primogenitura, esa segunda parte que se merece por ser primogénito, Veyaledulo banim, se toma en cuenta los que nacieron en el momento de nacimiento varones, o sea que el tumtum, no sabemos todavía, no se toma en cuenta todavía.
Próxima alajá en relación al tuntum. Rav Shizvi amar af enonimol lishmona. De amar krai shaki tazria vialda zahar uba yom hashemini imol hachi es zahar mishaat leida. Otra alajá es que normalmente sabemos la alajá de que un varón que nace en Shabbat, la milá cuando se le hace en Shabbat, ¿sí? Sin embargo, un tuntum que nació en Shabbat, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que nació el sábado, después el lunes, martes se reveló y nos dimos cuenta de que se abrió y nos dimos cuenta que es varón, no se le hace la milá en Shabbat. ¿Por qué? Porque la Torah en Vaikra 12:2 nos dice Isha kitazria veyaleda zahar. Cuando tenga un nombre, uba yom hashemini volve a ser lato. Y aquí no tuvo un nombre en el momento del nacimiento. No sabíamos, mejor dicho, era un hombre, pero no sabíamos que era un hombre. Entonces no aplica este permiso de hacer milá en Shabbat. Rav Sherabia amar af enimote mealeda de amar krai Isha kitazria veyaleda zahar betameh shivat yamim ad sheyehe zahar mishat leida. Otra alajá, sabemos de que una mujer que tiene un niño o una niña tiene una tumat leida. Si tiene un niño, la tuma es por una semana. Si es niña, la tuma es por, muy bien, 2 semanas. Si después hay emetohar, no vamos a entrar en eso ahorita. Dice Rav Sherabia, si una mujer tuvo a un tumtum, en el momento del nacimiento, por ende no sabíamos qué era, pero después de un par de días nos dimos cuenta que es lo que tuvo, digamos que tuvo un niño, ¿sí? Después se reveló, no tiene tumat leida de varón. No tiene tumat leida. ¿Por qué? Porque la tumat leida, la impureza de nacimiento, aplica únicamente cuando tiene un bebé que del nacimiento se sabe que es varón, como dice el pasuk, veyaledas dejar betameh shivat yamim. Cuando tiene un hijo varón y en el momento del nacimiento sabemos que es un hijo, es cuando aplica la tuma, pero si no, no. Igualmente respecto a niña, ¿sí? Cuando aplica la tuma de 2 semanas de niña, de la edad, cuando sabemos que es niña. Y aquí tumtum en el momento del nacimiento no sabemos ni que era niño ni que era niña, por lo tanto no aplica esta tuma. Así dice Rav Sherabia. Bien, la Gemara y pregunta en contra de Rav Sherabia de una Mishnah de Masejet Nida 28a. Meitive, Hamapere tumtum ve androginos, teshev le zahar ben nekeva, tiufta de Rav Sherabia, tiufta. Le metevi tiufta de Rav Zvi, tan asapu que me sapkele velejumbra. Y aji teshev le zahar ben nekeva, ulenida mi baele, kashia. La misma pregunta en contra de Rav Sherabia de la Mishnah Masejet Nida 28. La Mishnah en Masejet Nida 28 nos dice que una mujer que abortó, ¿sí?, a un feto que era tumtum o androginos, tumtum que es hombre o mujer, pero estaban tapados los genitales y no sabemos. Androginos también tenemos dudas si es hombre o mujer, pero no es que están tapados, están expuestos, pero tiene de los dos, tiene genitales de hombre y genitales de mujer. En español se le llama como hermafrodita. Entonces, ¿cuál es la halajá respecto a la tumat leda? Dice la Mishnah, la mujer hace tumat leda de hombre y de mujer. Y se le da una pregunta en contra de Rav Sherabia, que Rav Sherabia dice que cuando es tumtum, enfoquémonos en tumtum, no hay tumá. Y aquí dice que cuando es tumtum androginos en esta Mishnah, o sea, entre ellos tumtum, hay también tumá de hombre y también tumá de mujer. Pregunta en contra de Rav Sherabia. Dice la Gemara, eso sí es una pregunta para tumbar la opinión de Rav Sherabia. Sigue diciendo la Gemara que aparentemente esto mismo, esta misma Mishnah, puede ser una pregunta también en contra la opinión que mencionamos antes de Rav Shizvi. ¿Qué dijo Rav Shizvi? Que un tumtum no se le hace la milá en Shabbat. Que aparentemente en esta Mishnah de Masejet Nida vemos de que tumtum es como si fuese un bebé normal. Ahí está que tiene la tumá. Mientras que no sabemos hombre y mujer. Y si después ya sabemos solo hombre, o sea que es como un bebé normal. Entonces debería hacer la milá cuando en Shabbat, ya que la milá está en la misma parashá de tumá. ¿Sí? Responde la Gemara, no, te voy a explicar. La Mishnah Masejet Nida no tiene seguridad que es un bebé normal. Tiene duda. Y por duda, dice, ¿sabes qué? Haz la tumá. Y como no sabemos si es hombre o mujer, pues haz tumá por duda. No nada más haz tumá por duda, sino haz tumá por duda de hombre y de mujer. Pero todo por duda. Y por lo mismo, en Milá, como es duda, no lo hagas en Shabbat. Dice, no me cuadra que la Mishnah opina que es duda. Porque si es duda, ¿qué me dice la Mishnah? Que el tumtum que nace tiene que hacer tumá le da de hombre y de mujer. Sí, por duda, por eso que es un bebé normal, entonces tiene que ser tumá le da. Y como no sabemos si es hombre o mujer, tiene que ser los dos. Pero segundo, si es duda, debería ser otra tumá más. Nidá. Tiene que cuidar nidá, porque puede ser que no es
Si tú me dices que tiene dudas si es un bebé normal o no, si no es un bebé normal, pues la sangre que salió, ¿qué es? Nida. ¿Sí? Entonces debería decir que por duda tiene que hacer tumat, le da zahar, tumat le da nekeva y tumat nida. Además se queda en pregunta. Seguimos. Amar Rabatane Kabate de Rabbi Ami. Ben velo tumtum, bejor velo safek. Vishnama ben velo tumtum de Rabbi Ami. Que de Rabbi Ami. Ela bejor velo safek, la pukema y la pukemi de Rash Rabba. De Rash Rabba, שתי נשים שידעו שנזר חיים במחווה, כותבים הרשעה זה לזה. אמר לרבא לרבא, ואז שלח רבין, דבר זה שאלתי לכל רבותיי ולאמרו לי דבר ברם, כך אמרו, משום רבי ינאי, הוכרו לבסוף נתעברו, כותבים הרשעה זה לזה, לא הוכרו אין כותבים הרשעה זה לזה. הדר או כרבא מורעלה, ודרש דברים שאמרתי לכם, טעותם בידי. ברם כך אמרו משום רבי ינאי, הוכרו לבסוף נתערבו, כותבים הרשעה זה לזה, לא הוכרו אין כותבים הרשעה זה לזה. Bien, Rabbi nos dice, te voy a traer una prueba de una baraitá a favor de la halajá que dijo Rabbi Ami. ¿Qué dijo Rabbi Ami? Que un tumtum primogénito no recibe doble porción en la herencia del padre, ¿correcto? La primera halajá que mencionamos en la clase. Te voy a traer una prueba de una baraitá. La baraitá dice, está escrito en el pasuk respecto a la doble porción que recibe un hijo primogénito normal. Veayaha benha bejor la senia. Todo este pasuk, todo este versículo está extra. No se necesita decir, ya se entiende eso de otro pasuk. Entonces la Gemara entiende, la baraitá dice que esto nos viene a enseñar, benha bejor, ben te viene a enseñar, únicamente ben, hijo, varón seguro, recibe, hijo, varón seguro, primogénito, recibe doble porción, y no un tumtum. Y por otro lado, también te dice, la palabra bejor también te enseña, bejor, seguro un primogénito, y no cuando es duda. Ahí no recibe doble. Ahí no recibe doble. Así nos dice la baraita. Ahorita, otra vez, la baraita nos enseña dos alajot. Ben recibe hijo primogénito doble, recibe doble, pero no tumtum. Y la segunda es, un bejor seguro recibe doble y no safek. Enfoquémonos en la primera alajá. Un hijo primogénito seguro recibe doble y no tumtum. Un segundo, si el tumtum no se ha destapado todavía, no se ha revelado, ¿sí? Entonces no hay duda de que no recibe doble, porque puede ser que es mujer. No necesitamos un pasuk para eso. Es que viene a decir el pasuk ben y no tumtum. ¿Qué te viene a escribir tumtum? Si todavía está en estatus de tumtum, pues no necesitamos un pasuk. Entonces seguro cuando aquí la baraita te dice ben velo tumtum, te está hablando en un caso que era tumtum, pero ya se destapó y nos dimos cuenta que es varón. Y aún así nos enseña la baraita que aprendemos de la Torah, hijo varón seguro y no tumtum. O sea que un tumtum, a pesar que ya se destapó, se reveló, no recibe doble porción. Exactamente como la opinión de Rabbi Ami. Prueba a favor de Rabbi Ami. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Listo. Ben velo tumtum, esta primera alajá de la baraita nos viene a enseñar la alajá de Rabbi Ami, que aunque ya no es tumtum, ya es varón, fue tumtum y ahorita es varón, aún así no recibe doble porción. Pero ¿qué nos viene a enseñar la segunda alajá de la baraita? ¿Qué nos dijo la segunda alajá de la baraita? Bejor velo safek. Únicamente un hijo primogénito seguro y no cuando es un hijo dudoso primogénito. Dice la Gemara, obvio, cuando es un hijo dudoso primogénito, ¿cómo va a agarrar doble porción? Para tú agarrar algo, para tú coger algo, para tú agarrar dinero, necesitas traer una prueba. Entonces, ¿para qué se necesita esta alajá? Dice la Gemara, no, esto es para excluirte lo que nos dijo Raba. Para excluir la opinión de Raba. ¿Qué dijo Raba? ¿Qué pasa? Dos mujeres de un mismo hombre. Cada una tiene un bebé, ¿sí? Y lo tienen en un lugar oculto, oscuro, ¿sí? Y no saben quién tuvo primero, ¿sí? Este hombre se casó con dos mujeres y las dos tuvieron el mismo día, digamos, en cuestión de minutos de diferencia, un hijo. Y se confundieron. No sabemos ahorita quién es el primogénito del papá. Para recibir doble herencia, ¿quién tiene que ser? Primogénito del papá. No sabemos quién es. ¿Qué se hace en este caso? Dice Raba, muy sencillo. Entre estos dos, obviamente estamos hablando de un caso que después nacieron muchos más hijos. Entonces, cuando muere el papá, ¿qué se hace? Entre estos dos que nacieron, que tenemos confusión, que uno le escriba un poder al otro y el apoderado demande la segunda porción de primogénito. Él va a decir, mira, yo soy primogénito. Y si tú dices que el otro es primogénito, a él me dio el poder. Si yo puedo demandarlo por él. Y así se lo dividen después entre los dos. Así dice Raba. Viene la baraita nuestra y nos dice, no señor, cuando tienes duda quién es el primogénito, no existe hacer un poder entre los dos cobrar. Necesitas mejor seguro y no safek. Cuando hay safek, si es uno o el otro, no existe que entre los dos se compinchen, se unan para cobrar.
no como Raba. Y la Gemara agrega y dice, y nos cuenta que el mismo Raba se retractó de su alajá, porque dice la Gemara que Papá le dijo a Raba que cómo puede decir algo así, si Rabin, que vino de Eretz Israel a Babel, no vino, envió una carta de Eretz Israel a Babel diciendo que esta alajá de 2 hijos que no sabemos quién es el mejor, se la pregunté a todos mis maestros, así dice Rabin, y no me dijeron nada. Sin embargo, así me dijeron en nombre de Rabbi Yanai, que si al principio sí sabían quién era el mejor entre los dos, y después se confundieron, ¿sí? Al principio sí lo tenían identificado, y después se confundieron, ahí sí pueden darse un poder al otro y cobrar dividirse entre los dos. Pero si desde un principio no estaba claro, nunca estuvo claro quién es el mejor, ahí decimos que ¿qué? Que no sirve darse un poder al otro y no pueden cobrar esta segunda porción, ¿sí? Entonces cuando Raba escuchó eso, agarró a un meturgemán, el que hablaba en público, en alto, él decía en voz bajita, el otro decía en voz alta, y dijo, lo que les dije al principio, que sí pueden darse un poder, también si no estaban identificados, es un error. Así dijeron así dijeron en nombre de Rabbi Yanai, como acabamos de decir, que todo eso es únicamente si al principio estaban identificados, pero si no estaban identificados, no. O sea que Raba al final se retractó. seguimos. שלחו לבני יקרא דאגמא לשמואל. ילמדנו רבנו, היו מחזקים בזה שהוא בכור, ואמר אביו על האחר בכור הוא. מהו? שלח לו כותבים על שעה זה לזה. מה נפשך? איקרא רבנן סבירה לישלח לו כרבנן. איקרא רבי יהודה סבירה לישלח לו כרבי יהודה. מספקא לי כרבי יהודה כרבנן. מהי דתניא? יקיר. יכירנו לאחרים. מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור. וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה ובן חלוצה. וחכמים אומרים אינו נאמן. La Gemara nos dice lo siguiente: le enviaron los habitantes de la ciudad llamada Acra de Agma a Shmuel la siguiente pregunta: enséñanos, maestro, ¿qué pasa si había una presunción entre una sociedad, entre las personas, sobre Reubén, que era primogénito de su padre? ¿Sí? Digamos, el padre se llamaba Shimón y tiene varios hijos. Y había una presunción sobre quién, sobre Reubén, de que era primogénito, había una hazaká del padre. Y viene de repente el padre, Shimón, y dice, no, el primogénito, mi primogénito, ¿quién es? Otro hijo. Leví es mi primogénito. La pregunta es si se le cree al papá en contra de la presunción, en contra de la hazaká o no. Esa es la pregunta que le hicieron los habitantes de Acra de Agma a Shmuel. Le respondió Shmuel, sí, algo de credibilidad tiene. Y por lo tanto, si quieren cobrar la primogenitura, tienen que hacerse un poder uno al otro y así el apoderado cobrar. Y decir, mira, yo soy el mejor, yo soy el primogénito, y si no me crees, pues, y si tú piensas que es el otro, pues tengo un poder de él. ¿Sí? Así le respondió Shmuel. Bien, la Gemara y pregunta, un segundo, esto no me cuadra, porque hay una baraitá que nos trae un mahloket entre Jajamim y Rabbi Yehudá, si se le cree al padre en contra de una hazaká o no. Si está escrito en el pasuk, Yakir, que el papá reconoce y se le cree. Yakir un lajerim, que el papá puede decir, este es mi hijo mejor y se le cree. ¿Sí? Viene Rabbi Yehudá y dice, se le cree inclusive en contra una hazaká. De la misma manera que se le cree cuando dice que es mi hijo mejor en contra de una hazaká, también se le cree al papá cuando viene y dice, mi hijo es hijo de una divorciada o hijo de una halutzá, y si es Cohen, pues queda inválido para Cohen. ¿Sí? Así opina Rabbi Yehudá. Sin embargo, Jamim dice, no señor, no se le cree al papá cuando dice algo sobre un hijo en contra de una hazaká. Cuando dice, Leví es mejor, es mi mejor, cuando la hazaká, la presunción es que Reubén es. Y la Gemara pregunta, un segundo, Shmuel, ¿como quién opina? Sí opina como Jajamim, ¿sí? Entonces el papá no se le cree en contra de la hazaká, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que tiene que hacer un poder? Tenía que haber dicho que vamos según la hazaká y Reubén es el único mejor, no hay que hacer ningún poder ni nada por el estilo. Y si vamos con la opinión de Rabbi Yehudá, que sí se le cree al papá inclusive en contra de la hazaká, ¿por qué tiene que hacer un poder? Nada de poder. ¿Se le cree a quién? Al que papá dice. ¿Qué es eso de hacer poder? Dice la hermana, no. Shmuel tiene dudas si la alajá es como Rabbi Yehudá o como Jajamim. Como tiene dudas, dice, ¿sabes qué? Que uno le haga un poder al otro y así el apoderado seguro puede cobrar la primogenitura y después dividirse entre los dos. seguimos. Amar Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. Bishlama le Rabbi Yehudá haynu dichtiv yakir. El Rabbanan yakir lamali betzarich hekera. למה הלכתה? למת ולא, פי שניים לא יהיה לאחר.
אילו באי למטה לו במתנה מלא אבלה, לא צריכה. בנכסים שנפלו לאחר מכאן, רבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, יכיר למה לי, בנכסים שנפלו לו, כשהוא גוסס. Viene Ranaham Arizhaki y le pregunta a Raba lo siguiente. Según la opinión de Rabbi Yehuda, entiendo por qué la Torah me dice Yakir. Otra vez, ¿qué es el pasuk que nos dice Yakir? Que el papá tiene credibilidad. ¿Para qué me tiene que decir el pasuk eso? Que el papá tiene credibilidad en relación de decir sobre su hijo, sobre uno de sus hijos que es Bejor. ¿Por qué me tiene que decir eso? Para enseñarme que aunque hay una presunción sobre otro hijo, sobre Reubén, el papá quiera decir sobre Leví, tiene credibilidad, Yakir. Entonces, según Rabbi Yehuda, entiendo perfectamente por qué necesita un pasuk que nos diga Yakir para enseñarnos que el papá tiene credibilidad, inclusive en contra de una presunción. Pero es un jajamim. ¿Para qué necesito el pasuk Yakir? Jajamim opinan que cuando hay una presunción al papá no se le cree. ¿Para qué necesito un pasuk que se le cree al papá? ¿Cuándo se le cree? ¿Cuando no dejas acá? ¿Necesitas un pasuk para eso? ¿Dice la Gemara? Sí. Te voy a decir cuándo. Cuando digo una familia de fuera, nadie la conoce. No sabemos quién es primogénito. Y no hay ninguna hazaká, porque llegó nueva. No tenemos ninguna presunción. Y viene el papá y dice sobre uno de sus hijos, este es mejor. ¿Quién te dijo que se le cree? Enseña la Torah, según Jajamim, se le cree. ¿Pero por qué se le cree? Porque no hay hazaká. En este caso es que necesitamos el pasuk de la Torah. Sin embargo, dice la Gemara, no, pero todavía no me cuadra. ¿Para qué necesitas creerle al papá cuando viene una familia nueva y viene una hazaká que diga el hijo primogénito? Dice, para eso necesitas un pasuk. No necesitas un pasuk. Cualquier papá puede regalarle a cualquier hijo o a cualquier persona ajena, le puede regalar sus bienes. Entonces, cuando el papá viene y dice, si el papá está diciendo, este es mi primogénito, ¿sí? No hay hazaká en contra, no hay presunción en contra. ¿Para qué? ¿Para que reciba doble porción? Puede recibir doble porción, aunque ¿qué? Aunque no sea primogénito, aunque sea un tercero. Entonces no necesitas un pasuk especial para eso, para decirle que se le cree al papá que es primogénito para que reciba doble porción. Aunque no le creas, siempre el papá puede darle sus bienes y por ende doble porción a quien él quiera. Entonces en este caso le dice que es para Leví y es para Leví. Entonces ya que tiene un migo que puede dárselo, entonces se debería de ¿qué? De creer cuando dice que es primogénito. Porque toda su meta es decir, para recibir doble porción. Él puede lograr eso independientemente. También con un tercero puede lograrlo. Ya que puede lograrlo con un tercero, ya que podía decir eso y dijo que es mejor, pues se debería de creer. Entonces no necesitas un pasuk, no necesitas el pasuk Yakir. Dice la hermana, no te voy a explicar. El migo es cuando, porque le podías regalar. Sí, podrías, si no quieres regalar. ¿Qué tú puedes regalar en vida? ¿Qué tú puedes regalar? Cosas que tienes en tu posesión, en ese momento. En el momento que estás regalando, para tú regalar algo, tienes que tenerlo para poder regalarlo. ¿Qué pasa si hiciste un negocio y recibiste algo después de que dijiste que quieres regalar? ¿De este negocio que vino después? No. Aunque todavía sigue en vivo esta persona, pero tú regalaste el momento que tenías, lo que tenías ahí. Entonces, si tú dices, quiero regalar doble porción, listo, doble porción de lo que tienes ahorita. Pero después de que dijiste eso, que donaste, después de la donación, y se valorizó algo, ahí no recibe ¿qué? Doble porción. Para eso necesitas ¿qué? Creerle por el hecho que es primogénito. ¿De dónde lo aprendes? Yakir. Dice la Gemara, ¿y por qué no puedes regalar algo futuro? Porque no lo tienes todavía. En nada más que una persona no puede adquirir al otro algo que todavía no existe en el mundo, algo que todavía no tiene. Pregúntale a la Gemara, pero Rabbi Meir, ¿qué opina que una persona sí puede adquirir algo que no todavía está en el mundo? Puede decir, mira, yo te voy a dar el doble o tanto porcentaje de lo que reciba de aquí a un futuro. Y recae. Entonces aquí también volvemos otra vez, no necesitas el pasuk Yakir. Necesitas el migo, sirve, es suficiente. Dice la Gemara, también Rabbi Meir está de acuerdo cuando son bienes que recibió, un beneficio que recibió la persona, el donante, cuando es gozés, cuando está agonizante, que no puede adquirirlo. Estamos hablando de un caso de estos. También según Rabbi Meir. Seguimos. Tanu Rabbanan, Hayu Muzakim Bo, Sheu Bechor Amar Aviv al Ajer, Sheu Bechor Neeman. Hayu Muzakim Bo Sheno, Bechor Amar Aviv Sheu Bechoru, Eno Neeman. Reish Rabbi Yehuda, Seifa Rabbanan. La Gemara trae una baraitá que aparentemente la primera parte y la segunda se contradicen. La primera parte dice lo siguiente: ¿qué pasa si había una presunción sobre uno de los hijos, por decir sobre Reubén, que era mejor primogénito, y vino el papá y dijo sobre un segundo hijo, sobre Leví, que es primogénito? Dice la primera parte de la baraitá, se le crea al papá en contra del hazaká. Segunda parte de la baraitá, si había hazaká sobre uno de los hijos que no era primogénito, ¿sí? Por decir sobre Leví, que no era primogénito, y vino el papá y dijo que sí es primogénito, no se le cree al papá. O sea, la primera parte de la baraitá dice que sí se le cree al papá. La segunda parte de la baraitá dice que no se le cree al papá, contradicción.
La primera parte de la baraita dice que se le cree al papá en contra de la Hazaká y la segunda parte dice que no se le cree en contra de la Hazaká. En verdad, estas dos partes de la baraita no son una opinión, sino son dos opiniones. La primera parte va con la opinión de la viuda, que se le cree al papá en contra de la Hazaká. La segunda parte va con la opinión de Jajamim, que no se le cree al papá en contra de la presunción, en contra de la Hazaká. Amar Rabbi Yohanan, Amar Beniu, Bechazar Amar Avdiu, Eno Neeman. Avdiu, Bechazar Amar Beniu, Neeman. De Meshamesh li Keavda Kaamar. Vejilufe a Bet Hamejes. היה עובר על בית המכס ואמר בניהו וחזר אמר עבדיהו נאמן. אמר עבדיהו וחזר אמר בניהו אינו נאמן. Escuchen bien lo que nos dice Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente. ¿Qué pasa? Ahorita la Gemara nos analiza. Un padre, dijimos que se le cree cuando dice sobre uno de sus hijos que es primogénito. Es más lo que si encuentra presunción también o no, pero se le cree, tiene credibilidad cuando dice este hijo es mejor. ¿Sí? La pregunta es si se puede retractar. Una vez ya lo dijo, ¿se puede retractar o no? Entonces, Rabbi Yohanan nos analiza el siguiente caso. ¿Qué pasa? Un padre que dijo sobre su hijo que es mi hijo. Perdón, aquí estamos hablando no de hijo primogénito, sino de hijo. Dice que es mi hijo y después se retracta y dice que no es su hijo. ¿Sí? El caso que habla Rabbi Yohanan es cuando un papá, Shimon por decir viene y dice sobre su hijo Reuben, sobre Reuben dice, este es mi hijo. Y después dice, es mi esclavo Kenanita. ¿Qué pasa? ¿Es esclavo Kenanita o es su hijo? Si es Kenanita, pues es Kenanita, y si es su hijo, pues es Israel. Dice Rabbi Yohanan, no se le cree a lo segundo que dijo, ya que reconoció a su hijo, ya lo reconoció, ya se le cree automáticamente, y por lo tanto ya se estableció que es su hijo y no puede ahorita revertir eso. Pero si al principio dijo, es mi esclavo Kenanita, y después dijo, es mi hijo, ahí se le cree a la segunda frase que dijo, que es su hijo. ¿Por qué? Porque no lo vemos contradictorio. Porque una vez dice al principio que es su esclavo, después dice que es su hijo, podemos decir que está explicando, ¿sí? Se refería a decir que en verdad es su hijo, y lo que dijo al principio que es su esclavo, es porque su hijo es servicial para él como un esclavo, que es muy servicial, ¿sí? Así es la halajá respecto a este caso. Sigue siendo Rabbi Yohanan, que va a ser al revés respecto a las declaraciones que uno hace en los impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? En los impuestos, la regularidad es que la persona diga sobre su esclavo que es su hijo, para que así no tenga que pagar impuestos. ¿Sí? Sobre el hijo no tiene que pagar impuestos, sobre el esclavo sí. Entonces, por lo tanto, si estaba con el señor del impuesto, el fiscal, y dice primero, es mi hijo, y después que salió de los fiscales, ¿sí? Después se retracta y dice, es mi esclavo, ahí se le cree. Porque decimos que al principio dijo que es su hijo para evitar los impuestos. Sin embargo, si al principio frente de los fiscales dijo, es mi esclavo, y después dijo, es mi hijo, ahí no se le cree. Porque si de verdad hubiese sido su hijo, no hubiese dicho al principio que es su esclavo. Porque a través de decir su hijo, eso le ahorra los impuestos. O sea que cuando es con los impuestos es al revés de lo que dijimos al principio. La Gemara pregunta en contra de la segunda halajá de la primera parte. O sea, vimos dos partes aquí. La primera parte es cuando una persona dice nada que ver con impuestos, hijo, esclavo, hijo. Y en esta primera parte vimos dos halajot, ¿sí? Las repito. Cuando dijo primero es mi hijo y después dijo es mi esclavo, no se le crea la segunda frase, ¿sí? La segunda halajá de la primera parte, cuando dice es mi esclavo, después dijo es mi hijo, sí se le crea la segunda parte y decimos que es su hijo, porque decimos que está explicando. Esa es la segunda halajá de la primera parte. Todo esto es la primera parte. La segunda parte es cuando está con un impuesto, con los fiscales. Ahí decimos que cuando está con el fiscal, si al principio dijo es mi hijo y después, la primera halajá, la segunda parte es, si al principio dijo que es mi hijo y después que salió de los fiscales dijo que es mi esclavo, se le cree. Segunda halajá, sin embargo, se dijo primero esclavo, después dijo ahí no se le cree. Bien, la Gemara pregunta en contra de la segunda halajá de la primera parte. Meitive, hayam shamsho keben, uba ve'amar beniu ve'chazar ve'amar avdiu, eno neeman. hayam shamsho keved, uba ve'amar avdiu, ve'chazar ve'amar beniu, eno neeman. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, hatam de karile avda metzar mea. Mai metzar mea, metzar avda mea zuze. La Gemara viene y pregunta en contra de Rabbi Yohanan de una baraita. Está escrito una baraita que si una persona llega junto con otra persona, digamos llega Shimón con
una persona llamada Reubén que lo sirve como si fuese un hijo. Reubén sirve a Shimón como si fuese ¿qué? Como si fuese un hijo, ¿sí? Pero no hace servicio de esclavo, no hace trabajo de esclavo. Y viene y dice Shimón sobre Reubén, él es mi hijo. Y después viene y dice, es mi esclavo. Dice la Baraita, no se le cree a la segunda frase, sino vamos según la primera frase que dice que es mi hijo, que dice que es mi hijo, ya que cuadra también con el trabajo que le hace Shimón a Leví. Perdón, Reubén a Shimón. Igualmente, similarmente, sigue diciendo la Baraita. ¿Qué pasa si Shimón llega con Reubén y Reubén le está haciendo servicio de esclavo a Shimón? No servicio de hijo, sino servicio de esclavo. Y viene y dice Shimón, él es mi esclavo. Y después dice, es mi hijo. Dice la Baraita, no se le cree a la segunda frase que dice que es mi hijo, sino a la primera que dice que es mi esclavo. O sea que no explicamos. O sea que no decimos que cuando dijo después que es mi hijo se refiere a decir, no, que en verdad es mi hijo, pero me trabaja como si fuese mi esclavo. Entonces no cuadra con lo que dijimos antes. Responderá Noham Yitzhak, no, en la Baraita está hablando en un caso que ya es conocido, ya escuchamos a este hombre, a Shimón, diciendo sobre Reubén, Avda Metzar Mea, que es un título que se le da a los esclavos mamash. Por eso, ya que al principio dijo que es su esclavo, y aunque después dijo que es su hijo, ya que siempre dice que es Avda Metzar Mea, que es un título que se le da nada más a esclavo, no podemos decir que en verdad es su hijo, y dijo al principio esclavo porque trabaja como su esclavo. No podemos explicar eso, porque él siempre dice este título Avda Metzar Mea, entonces no tenemos cómo explicar. ¿Qué significa este título Avda Metzar Mea? ¿Qué significa este apodo? ¿De qué viene? Dice la Gemara. Esto viene a decirnos que Metzar Avda, que la frontera, el lindero de un esclavo, tiene 100 zuzim. O sea, que este esclavo es tan bueno que vale 100 zuzim. Entonces, cuando Shimón dice sobre Reubén, Avda Metzar Mea, que vale, que es un buen esclavo, lo dice varias veces, no puede decir ahorita, es mi esclavo, y después decir, es mi hijo, y decirle, no, se refiere en verdad que es su hijo, pero lo trabaja como esclavo. Si lo trabaja como esclavo, no le va a decir ese apodo. Sí, por eso en la Baraita, en el caso de la Baraita decimos que ¿qué? De que efectivamente, por eso en el caso de la Baraita decimos de que, decimos que no le creemos a la segunda frase, y no decimos que explica, a diferencia de lo que dijo Rabbi Yohanan, que ahí en un caso normal que no tiene ese apodo, cuando al principio dijo es mi esclavo, después dijo es mi hijo, sí decimos que explica y sí le creemos a la segunda frase que es su hijo, pero le trabaja como esclavo y por eso al principio dijo que es esclavo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.